Gracias, presidenta, como decía, y buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, me gustaría agradecer al señor consejero su presencia hoy aquí con la disposición a la que ha hecho referencia, es decir, a la del diálogo y la colaboración mutua partiendo de principios que compartimos, como son la ética y la transparencia. Esperamos que dichos principios sean algo más que eso y se conviertan a lo largo de esta legislatura que ahora comienza en finales, en el sentido de que formen parte de los objetivos básicos, primordiales y urgentes de la legislatura, en lo concreto y en lo real, y en políticas que redunden en beneficio de todos los asturianos en el ámbito, al menos, de su competencia. En ese sentido, no nos gustaría dejar pasar la oportunidad de transmitirle, desde nuestra más sincera y honesta voluntad, nuestro ánimo de colaboración activa y constructiva en todas aquellas cuestiones dirigidas a mejorar, tanto en lo general como en lo concreto, la vida de los asturianos y de todas aquellas personas que visitan nuestra tierra o viven en ella. En la Ley de Igualdad se planteaba la creación de las famosas unidades de igualdad y ese fue, de hecho, uno de los compromisos más férreos en esta materia durante la pasada legislatura. Ha expuesto anteriormente el desarrollo pasado y la situación presente de dichas unidades. ¿Cuál es la expectativa de desarrollo, teniendo en cuenta el intento fallido del anterior, para la presente legislatura? Presidenta, señoría, efectivamente agradecer su intervención inicial y, en segundo lugar, y tal como contesté al grupo de Izquierda Unida, efectivamente no fue posible incluir en la estructura orgánica o transformar en la estructura orgánica de cada una de las consejerías esas unidades de igualdad, pero quiero recordarle también que en la práctica hay una persona, hay un responsable en cada consejería que se hace cargo de esa unidad. No obstante, esperamos que, en función de las disponibilidades presupuestarias, que también tienen que ver con la estructura orgánica de cada consejería, podamos proceder en esta legislatura a la creación de esas 8 unidades en la estructura orgánica. Lo que hemos hecho en un principio, como le refería, era intentar que no se perdiera el espíritu de la voluntad de la propia ley y del propio plan de igualdad, la estrategia de igualdad de oportunidades que culmina en este año 2015 y, por lo tanto, vamos a continuar afianzando esas unidades, ojalá pronto, en la propia estructura orgánica de cada una de las consejerías. He de entender, por tanto, que va a haber unidades de igualdad en todas las consejerías con puestos singularizados. Sí, ya le digo que ese es el objetivo último en cuanto a esta medida. Bueno, no el último, porque tiene unos objetivos bien concretos y bien definidos, que va mucho más allá de la propia creación, pero también le digo que en la actualidad ya se está funcionando en la práctica con una responsable de la unidad de igualdad por cada una de las consejerías. Me refería, repito, a puestos singularizados con las competencias propias que marca la ley. De todas formas, gracias por la concreción en la respuesta. Entendiendo que las cuestiones que afectan a la igualdad necesitan tanto de coordinación como de medidas transversales en absolutamente todos y cada uno de los ámbitos, ya he explicado, grosso modo, ¿qué medidas piensa impulsar para introducir dichas medidas transversales en las diferentes consejerías? La precariedad laboral, la brecha salarial y la falta de independencia económica que afectan a las mujeres dificultan gravemente un cambio real y efectivo en términos de igualdad, como se ha señalado en varias ocasiones. ¿Qué medidas concretas va a tomar específicamente en materia de empleo y con qué calendario? Sé que anteriormente se ha referido a ello, pero lo que le pido, si es posible, es un esfuerzo en la concreción de la respuesta. Sí, presidenta, señoría, efectivamente, intentaré concretar lo máximo posible. Tenga en cuenta que en esta comparecencia les intento desgranar las líneas generales del programa de legislatura y que estoy seguro que vamos a tener oportunidad a lo largo de estos 4 años, seguramente que muy pronto, de desgranar cada una de las áreas y cada una de las actuaciones. En primer lugar, efectivamente, en lo que marca ese plan estratégico de igualdad, en el desarrollo de la propia ley, medidas de discriminación positiva en el campo del empleo, de las políticas activas de empleo, de los distintos planes de empleo y, en segundo lugar, un esfuerzo muy concreto en reducir esa brecha salarial del 28% y antes le comentaba no solo las medidas desde el ámbito de la formación, de la sensibilización de las empresas, sino también vamos a avanzar hasta donde sea posible en el ámbito normativo para, en este caso, provocar la discriminación positiva del colectivo de mujeres desempleadas, pero, en segundo lugar, vamos a colaborar también con las autoridades laborales para perseguir esa discriminación laboral que no tiene ningún fundamento. Se ha referido también, en la respuesta a la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a la posible introducción de cláusulas sociales en materia de igualdad en la contratación con la Administración. Entendiendo esto como un compromiso que consideramos de especial relevancia en la materia que estamos tratando, ¿nos podría dar un plazo aproximado de ejecución de dicha medida?
Presidenta, señorías, si fuera posible mañana mismo. Dese cuenta que en este caso lo que intentaba explicar a la portavoz de Izquierda Unida es que, estando de acuerdo en esa voluntad, en ese fin, en esos objetivos y en esas medidas, tenemos que ser capaces no tanto de convencer, sino de encontrar el encaje legal para poder llevar todo eso, pues, las cláusulas sociales, los pliegos de contratación, sobre todo las medidas de ejecución, que ahí es ya más posible que los propios pliegos, pero nos encontramos a veces muchas veces con dificultades técnicas para poder encajar esas cláusulas. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo, probablemente pedir los informes que sean necesarios en este caso, no solo a los servicios jurídicos, sino a los órganos de asesoramiento que sea necesario, y avanzar tomando como ejemplo, en este caso creo que, si mal no recuerdo, podemos avanzar tomando ejemplo de una resolución del Consejo Consultivo de la Comunidad de Aragón, donde sí parece que permite cierto margen. Pero bueno, le pongo este ejemplo de Aragón para que vea que no es un asunto en el que el Gobierno haya estado parado estos años y que nos falta voluntad política. Al contrario, tenemos que traducir esas posibilidades y por eso estamos buscando cualquier resquicio, cualquier avance que se haya producido en otra comunidad autónoma. En este caso había sido una consulta que se había elevado al Consejo Consultivo de Aragón. Tenía una respuesta positiva, pero bueno, tiene que encontrar encaje legal en nuestra comunidad autónoma. El anterior consejero de Sanidad se comprometió a terminar de perfilar un decreto de ley que permitiera que todas las mujeres pudieran acceder a los tratamientos de reproducción asistida en condiciones de igualdad. Presentar y aprobar este decreto fue un compromiso adquirido por el Gobierno en la anterior legislatura. En la actualidad se está ofreciendo el inicio del tratamiento a mujeres solteras y lesbianas en el sistema público de Asturias, pero al no estar aprobado el decreto cabría la posibilidad de que esos tratamientos pudieran ser detenidos, ya que estas mujeres podríamos decir que se encuentran en un limbo jurídico. Detener los procesos de fertilidad pueden causar graves perjuicios para estas mujeres y, por lo tanto, para el conjunto de la sociedad asturiana. El ahora exconsejero anunció hace unos meses que se estaba ultimando dicho decreto para la ampliación de la cartera de servicios sanitarios con la intención de incluir en ella, como decía, el servicio de reproducción asistida para mujeres solteras y lesbianas. ¿Me podría decir cuál es el estado del mismo? Bueno, en primer lugar, una comunidad autónoma no puede dictar decretos ley, pero no obstante, efectivamente, es un compromiso de este Gobierno y avanzaremos en los próximos meses para dar la necesaria seguridad a estas mujeres, efectivamente. ¿Tienen algún plazo previsto, entendiendo que era una medida que se anunció ya hace unos meses, como que se estaba a punto de finalizar? Tan pronto como sea posible, no le puedo adelantar en estos momentos el calendario. Usted mismo ha manifestado que la lucha contra la violencia de género supone una prioridad, igual que para nosotros. ¿Qué tratamiento le van a conferir a los casos de violencia de género en parejas compuestas por personas del mismo sexo o del mismo género? Usted sabe que hay una ley estatal y una ley autonómica y nos vamos, en este caso, a ceñir al tratamiento que se le da a cada uno de los casos y cada una de las tipologías de lo que se considera y no violencia de género. Por lo tanto, vamos a desarrollar al máximo tanto los principios de la ley estatal como de la ley autonómica. Nos gustaría saber también qué medidas van a poner en marcha en materia de LGTBI. Sí, usted sabe que tenemos el compromiso de desarrollar una ley de no discriminación y, por lo tanto, en las próximas semanas podremos avanzar en este Parlamento el calendario y así como los diversos compromisos en este ámbito. De acuerdo. En España, como bien sabe, la Iniciativa Europea de Garantía Juvenil, que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, se marca la Estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo. Teniendo en cuenta el marco competencial del Estado, las comunidades autónomas en este sentido tienen un papel fundamental en la implantación y gestión de lo previsto en el Plan Nacional de Garantía Juvenil. En Asturias, de forma natural, la implantación de dicha medida involucra, además de la Presidencia, por supuesto, a las consejerías competentes en materia de empleo, especialmente a través del Servicio Público de Empleo, a Educación y a Servicios Sociales. Presidencia comunicó sobre el papel de las oficinas de información en el sistema de garantía juvenil que la puesta en funcionamiento del sistema telemático estaba originando bastantes dudas debido a cuestiones que no dependían directamente de la propia consejería, sino al Ministerio, pero que aún así estaba originando, como digo, bastantes dudas. Desde julio, por ejemplo, solo la Oficina de Información de Gijón estaba habilitada para facilitar las claves de acceso necesarias para inscripción en el programa. Desde el 1 de septiembre, y le ruego que me corrija si me equivoco, más oficinas asturianas están habilitadas para facilitar dichas claves. Teniendo en cuenta lo complicado que es inscribirse e incluso acceder a la información para conocer la garantía juvenil, ¿cómo está previsto evaluar su funcionamiento?
No le puedo contestar en concreto en relación a la concreción que usted en este caso me está solicitando. No obstante, efectivamente, si existiera y si existe, como usted muy bien dice, problema de acceso en esas claves, pues el Gobierno se pondrá a trabajar sobre ello, en este caso a través de las oficinas de información juvenil, del sistema de información juvenil, y en todo caso le podré dar más información en concreto por escrito. Bueno, se dice habitualmente que una imagen vale más que 1000 palabras, y en ese sentido usted ha traído una gráfica, lo cual es elocuente. Sería interesante conocer con la evolución de la inmigración juvenil bajo su gobierno y el coste asociado a ella. Ayer el Consejo de la Juventud de Asturias publicó un informe elaborado por 2 doctores de la Universidad Complutense sobre el coste económico de la inmigración juvenil, alrededor de 2.200 millones de euros. Según la encuesta de variaciones residenciales del Instituto Nacional de Estadística, solo entre 2009 y 2013 salieron de Asturias más de 20.000 personas de entre 31 y 40 años y más de 21.000 de entre 21 y 30, es decir, más de 42.000 en total. Tras decenas de miles de migrantes y varios años más tarde, algo que no parece encajar muy bien con el ritmo trepidante que atribuye a su gestión, nos explica que esta legislatura está elaborando un plan para la nueva inmigración con medidas específicas para atención en sanidad y situaciones de precariedad. Dado el acusado problema de migración que está sufriendo nuestra tierra de manera aún más sangrante en los últimos años, la pregunta es sencilla. ¿Piensa mantener, aumentar o rebajar la dotación presupuestaria en este campo? Muy bien, señoría. Pues sí, efectivamente, tengo un gráfico con la inmigración juvenil en el año 2014, pero antes le contestaba a la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que no se trataba de que dijera, en este caso, que Asturias, por ejemplo, en ese año 2014, donde emigran 1.428 jóvenes al exterior, pues es la séptima comunidad autónoma con menos, la séptima o la quinta con menos emigración, porque ya le dije que, aunque fuera solo un joven o una joven el que se tuviera o la que se tuviera obligado a emigrar por falta de oportunidades o por necesidades imperiosas de salir de su comunidad autónoma, en este caso a mí me parece drama suficiente y problema suficiente como para que las administraciones abordemos este problema. Por lo tanto, sinceramente, aunque lo tengo, se lo puedo enseñar, pero se lo haré de forma privada. No creo que ninguna comunidad autónoma pueda presumir, en este caso, aunque solo fuera un caso el que pudiera esgrimir, sin saber, evidentemente, las motivaciones últimas, que en todo caso están relacionadas. Evidentemente, esto no es el espíritu aventurero que alguien decía, sino que efectivamente son cuestiones de necesidad y, por lo tanto, no solo pleno respeto, sino pleno compromiso para activar las políticas, en este caso de reactivación económica, que permitan revertir esa situación y que permitan volver o permitan el retorno de ese talento. Usted daba unas cifras, yo las conozco efectivamente de primera mano también. Tengo el informe del Consejo de la Juventud de España. No me coincide exactamente algunas de las que usted ha dado, de 20.000, pero bueno, en todo caso, seguramente que usted coge un periodo mucho más amplio. Yo le hago una referencia en cuanto a la migración exterior de 1.428 jóvenes en el año 2014, el 0,12% de la población, pero es verdad que podríamos hacerlo en relación a la población joven. Bueno, creo que el Gobierno de Asturias está empeñado efectivamente en revertir esa situación, que no es una situación que se resuelva solo con programas concretos, sino efectivamente con una reactivación económica que tiene que haber en nuestra comunidad autónoma, pero que tiene que haber también en el conjunto del país, porque efectivamente, si establecemos esas comparaciones, podemos hablar de Madrid, de Cataluña, donde efectivamente, aunque hay más oportunidades laborales, hay también un importante número de jóvenes que se ven obligados a salir al exterior. Por lo tanto, es un problema, en este caso, que sufre el conjunto del país. Bueno, en primer lugar, le agradezco el ofrecimiento de mostrarme ese gráfico. Y, bueno, como dije al principio, la voluntad de colaboración va por delante y, por lo tanto, entiendo que es mutua, y en ese sentido agradecemos siempre cualquier información que nos haga llegar. Aún así, repito la pregunta porque era muy concreta y no me ha contestado. ¿Piensa mantener, aumentar o rebajar la dotación presupuestaria en este ámbito? Y rogaría concreción en la respuesta, puesto que tengo una batería de preguntas bastante amplia. Quizá la inexperiencia nos haya hecho pecar de demasiada profundidad en la intervención, pero vamos a intentar profundizar todo lo que sea posible este tiempo. Gracias. Presidenta, señoría, yo la verdad es que no quiero hacer ningún juicio de valor, pero el resto de intervenciones de los grupos parlamentarios han tenido también profundidad suficiente y, desde luego, por parte de este consejero y de su equipo no tenemos ningún problema de tiempo y que se habilite el que sea necesario para responder a todas y cada una de las preguntas. Estamos aquí para explicar el programa de legislatura de estos 4 años. Usted tiene, en este caso, el derecho de profundizar todo lo que quiera en cada una de las áreas, materia y competencia de esta consejería. Yo también le tengo que decir que yo le contesto
a las preguntas. Si usted a lo mejor no queda satisfecha en este caso con lo que yo le conteste, usted considera que no ha sido contestada, ya entraremos en algún problema de interpretación en cuanto a lo que usted pregunta y lo que usted desea que yo le responda. Por lo tanto, no diga que yo no le he contestado, yo le he contestado lo que me ha preguntado, seguramente que no en los términos que usted quisiera. Si usted me dice, ¿se va a incrementar, se va a mantener o se va a disminuir? Le he dicho que es una prioridad para el Gobierno de Asturias la activación de políticas económicas, en este caso que redunden en la contratación de jóvenes y que eviten que los jóvenes tengan que salir al exterior. Si usted me pregunta, oiga, ¿cuál va a ser la dotación de los planes de empleo dirigidos a los jóvenes para el año que viene? Seguramente que vamos a tener la oportunidad de debatir aquí en sede parlamentaria, seguramente que en esta consejería, pero también en otras, de cuánto dinero se va a destinar a cada uno de esos planes y cada una de esas políticas. Yo lo que le puedo decir hoy aquí, en esas líneas generales del programa de legislatura, es que para el Gobierno de Asturias es una prioridad y, por lo tanto, y quiero suponer también que para cualquier gobierno, al menos para este Gobierno socialista, la es. Agradezco la flexibilidad en los tiempos. Seguimos con emigración. ¿Podría citar algunas de las medidas concretas a activar en materias de asistencia sanitaria, formación, vivienda y empleo, especialmente asesoramiento en derechos laborales en el extranjero, así como el calendario previsto para su aplicación? No, señoría, no le puedo detallar en estos momentos el calendario detallado de aplicación de cada una de esas medidas. Sí le puedo decir, no obstante, que en relación a esos derechos sanitarios, a esos derechos laborales, que ya sabe que hemos criticado y que el Gobierno de España redujo de forma drástica, derechos que tienen que ver con la pérdida de la cartilla sanitaria, con otros, bueno, para hablar en un lenguaje que todos los ciudadanos y ciudadanas nos entiendan, siempre hemos manifestado nuestro rechazo, nuestra total oposición y que, en este caso, hemos hecho y vamos a hacer todo lo posible para que no tengan ninguna incidencia o la mínima posible en la población joven. Claro, no, siempre dentro de, efectivamente, como ustedes saben, del respeto a los marcos competenciales, pero en todo caso lo anunciamos cuando el Gobierno de España puso en marcha algunas de estas medidas totalmente regresivas con la población que se ve obligada a emigrar. Anunciamos que en ningún momento nuestra comunidad autónoma iba a participar de esas políticas y que haríamos todo posible para revertirlas. Usted se refiere seguramente a población joven. Yo también podría entrar en algunos ámbitos en lo que tiene que ver a la asistencia sanitaria. En estos momentos quiero informarle que tenemos un programa con la Fundación España Salud con Venezuela. Es un país donde nuestra población está pasándolo verdaderamente mal. Digo los asturianos de origen y los descendientes de asturianos, pero que vamos a actuar ahora en Venezuela, pero actuamos en su día en Argentina con la crisis del año 2001 porque había una necesidad evidente y allá donde sea necesario y donde no lleguen los sistemas de salud universales, la comunidad autónoma está comprometida con su población emigrante, joven y menos joven. Valoramos positivamente todas las medidas adoptadas por su Gobierno para paliar o al menos tratar de amortiguar los recortes llevados a cabo por el Gobierno central, como no podía ser de otra manera, y, por supuesto, encontrará nuestra colaboración en todos los puntos que sea necesario. Existe o está en proceso de elaboración un censo de jóvenes asturianos que se encuentran actualmente en situación de exilio forzoso fruto de la crisis económica o, en su defecto, censo de carácter general. Los datos que antes le comentaba y que le decía de esos 1.428 jóvenes, poniendo como ejemplo un año, seguramente que el año 2015 ya habrá algunos datos, son datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que para nosotros en este caso tienen toda la credibilidad. Nos preocupan especialmente, supongo que como a todos los grupos parlamentarios, los niveles de abstención de este colectivo en las citas electorales. ¿Tienen pensada activar alguna medida para atajar dicho problema y garantizar los derechos electorales y de representación parlamentaria de los asturianos en el exterior? Sí, señoría, pues mire, no quisiera entrar en ese apartado específico en lo que le toca a la Junta General, pero en esa comisión de estudio de reforma electoral, al menos el Gobierno tiene conocimiento que en la anterior había algunas de las medidas que iban dirigidas a facilitar el voto de los residentes en el exterior. Pero, por otra parte, entendemos que el sistema actual es injusto, el sistema de voto rogado, que entenderán todos los ciudadanos y ciudadanas que hay que solicitar el derecho a voto para poder ejercerlo, es un sistema que en el exterior lo que provoca es que sea un doble sistema, con lo cual las comunicaciones de correo son más lentas, más en América, por razones de distancia, que en Europa y por la situación de cada uno de los países, y efectivamente nos parece que es un desincentivo a un derecho fundamental, como es el derecho a voto, en este caso, en el ámbito de la comunidad autónoma. Nosotros vamos a sumarnos a todas las medidas que logren agilizar
ese proceso y, por lo tanto, vamos a insistir desde la comunidad autónoma, como lo hemos hecho llegar a través del Consejo General de la Emigración, lo ha hecho llegar la directora en numerosas ocasiones. Tengo que decir que hasta el día de hoy con muy poco éxito. Bueno, le agradezco especialmente que haya tenido a bien responder a una pregunta que, si he entendido correctamente, no era estrictamente de su competencia. Gracias. He mencionado la cuestión de garantía juvenil y, en este sentido, nos gustaría conocer si tienen pensado poner en marcha medidas transversales en materia de garantía juvenil y emigración y, en caso afirmativo, grosso modo, por supuesto, cuáles y aproximadamente en qué plazo. Sí, efectivamente, no le puedo ofrecer ahora datos, no le puedo desgranar las medidas con respecto a garantía juvenil. Yo no le quisiera en ningún caso contestar lo que tiene que ver con las competencias de la Consejería, o que no son competencias, porque si es un problema del Gobierno, es un problema del conjunto, por lo tanto no va a obtener de mí esa contestación, pero seguramente que en el resto de comparecencias parlamentarias va a poder obtener algún detalle más sobre lo que tiene que ver con la garantía juvenil y, no obstante, quedamos emplazados también a que le pueda trasladar información por escrito o en cualquier debate que solicite. En relación al SEPA, bueno, se han tratado diferentes temas. Hay diferentes cuestiones que nos gustaría tratar, pero que, bueno, por falta de tiempo vamos a posponer, sabiendo que probablemente tengamos ocasión de tratarlas en profundidad y que probablemente usted conozca bastante mejor que nosotros en cuanto a, bueno, cuestiones de plantillas, dotaciones o mantenimiento de instalaciones, parques de bomberos o de vehículos. Pero sí que nos gustaría, bueno, profundizar en unas cuestiones concretas. Ha respondido a la diputada de Ciudadanos, a la portavoz, que han reforzado el carácter público, literalmente ha dicho, del SEPA. ¿Podría explicar brevemente de qué manera? Sí, mire, se trataba de 2 empresas públicas que pasan a ser un organismo autónomo de la Administración. Por lo tanto, ese es un primer paso que creemos que refuerza el carácter público. Bueno, y lo digo no solo por ese paso sustancial, que pasa a la contabilidad del Principado de Asturias, que, bueno, tiene otros, usted podrá imaginar, tiene otras implicaciones, sino porque en un momento en el que muchas comunidades autónomas, iba a decir todas, pero casi todas, lo que estaban planteando eran procesos de privatización o eran procesos de externalización de los servicios, nuestra comunidad autónoma caminaba justamente en dirección contraria. Y esto yo no se lo digo como alarde, porque nosotros no ponemos en duda en ningún momento que ese tenga que ser el carácter de un servicio público de emergencias, pero quisiera destacar, no por un esfuerzo del Gobierno, que también, sino por un esfuerzo de la sociedad asturiana, contamos con un servicio de emergencias totalmente y estrictamente público, ¿no? Y creo que hay que poner en valor también esa dimensión. Ya le digo que hubo un cambio de empresas públicas, se fusionaron en un organismo autónomo, por lo tanto, sometido, digamos, a un control más férreo por parte de la Administración, con una conexión más directa con la Administración, pero fundamentalmente porque no se han externalizado servicios como sí se han hecho en otras comunidades autónomas. Y creo que esto, además de poner en énfasis la voluntad del Gobierno y la voluntad también de esta Junta General del Principado cuando aprueba la Ley de Reestructuración del sector público, el esfuerzo que está haciendo la sociedad asturiana. En este sentido, ¿qué me podría señalar sobre la subcontratación de labores de extinción de incendios a cooperativas forestales? ¿Considera que va en la línea de reforzar el carácter público del servicio? En este caso no ha habido ningún tipo de decisión que descompensara o que privatizara o que externalizara ninguno de los servicios que hasta ahora venía desarrollándose en el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Y desde hace bastantes años existe en nuestra comunidad autónoma acuerdos efectivamente con las cooperativas forestales no solo para las labores de extinción de incendios, sino para las labores de prevención de esos incendios forestales. Llevamos muchos años de colaboración, repito, con cooperativas forestales. Creemos que esa es una de las apuestas que en su momento se realiza a través del CEISPA, a través de los distintos organismos que hemos mantenido a lo largo de los últimos años, pero que no se ha incrementado o digamos que no se ha producido ninguna descompensación o no se ha producido ninguna cesión de lo que venían haciendo, en este caso, la entidad pública Bomberos de Asturias, en favor, en este caso, de las cooperativas forestales. Queremos continuar con esa colaboración y, efectivamente, es insustituible la labor que en estos momentos y que en el futuro desarrollan los bomberos, los auxiliares de bomberos en materia de extinción forestal. Pero ya le digo, en cuanto a las cooperativas, tienen una labor no solo de extinción, sino también muy importante y, ojalá, cada vez más de prevención.
Está al tanto, supongo, y creo que supongo bien, mejor que nadie en este Parlamento, de que ha habido numerosas quejas respecto a que el personal que atiende dichas intervenciones, o parte de ese personal, no cuenta con la formación necesaria para enfrentarse a este tipo de intervenciones. Estoy hablando, repito, no en general, sino de aquellas de extinción de incendios. Me gustaría saber su opinión al respecto. Sí, efectivamente, bueno, estoy al tanto de cada una de las peticiones laborales de cada uno de los colectivos. Este colectivo también recibe una formación específica y, por lo tanto, en este caso le puedo asegurar que cuentan con la formación necesaria para actuar en los incendios forestales y en las labores de prevención. Se han dado casos en el que el personal movilizado para intervenciones de extinción de incendios no contaban con emisoras ni con la ropa adecuada. Nos parece especialmente grave no solamente por lo que supone en cuanto al servicio, sino evidentemente por el riesgo que supone para los trabajadores. ¿Están utilizando algún tipo de mecanismo o tienen previsto ponerlo en marcha para garantizar que estas situaciones no se repitan de nuevo? Estoy hablando, repito, de trabajadores de cooperativas forestales, evidentemente en ningún caso de personal de bomberos de Asturias, auxiliares ni ningún tipo de órgano diferente. Creo que en ningún caso se dan ese tipo de situaciones y, por lo tanto, usted puede imaginar que no solo a la entidad, al organismo autónomo, al SEPA y al Gobierno de Asturias se nos hacen llegar las reclamaciones, sino también, en cualquier caso, se nos harían llegar las oportunas denuncias. Y hablamos de una cuestión que yo creo que es sensiblemente muy importante y, por lo tanto, yo le puedo asegurar que en ningún caso se da esa situación. ¿Cuentan con algún mecanismo para garantizar, como lo está haciendo este extremo, esta afirmación? ¿O simplemente la falta de denuncias? Sí, en este caso le voy a pasar la palabra al gerente para que le explique con detalle esta cuestión. Buenas tardes, soy Antonio del Corro, gerente del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Efectivamente, no solamente en este caso sí que tenemos medidas de control. Nosotros hacemos inspecciones periódicas a las empresas y cooperativas forestales que tenemos contratadas para la vigilancia y extinción de incendios forestales. Les hacemos pasar cada una por el parque de referencia periódicamente para contrastar que tienen los equipos individuales de protección, las emisoras que tienen que llevar a su cargo, pero también los localizadores que deben llevar en los vehículos, y además inspeccionamos los vehículos para que no solamente tengan ese material, sino porque ese material está puesto por contrato y, por lo tanto, tienen que disponer de él, y eso lo inspeccionamos de forma periódica. Pero es más, cuando se destina una de estas cooperativas forestales a un incendio concreto, el responsable de la cuadrilla, que tiene que estar perfectamente identificado, tiene que comunicar con la sala 112 que ha llegado al incendio, tiene que dar la llegada al incendio y además tiene que decir expresamente qué personas van con él y qué equipamiento lleve, y por lo tanto responsabilizarse de que ese equipamiento va a ir. Por lo tanto, no solamente hacemos unas inspecciones periódicas, sino que, por supuesto, cada vez que van a un incendio tienen que acreditar que llevan todos los equipos de protección individual, que tienen que llevar la emisora que funciona y, por lo tanto, responsabilizarse de si hay cualquier fallo o cualquier falta de esto. No obstante, estos equipos van al cargo o siempre dependen o bien de personal propio o bien de un guarda forestal, un guarda de medio natural, que también puede informar si observa algún tipo de irregularidad por esta parte. Y por otra parte también le digo que este personal que tiene que intervenir en los incendios forestales obligatoriamente tiene que contar con un curso impartido por la Escuela de Seguridad Pública del Instituto Asturiano Adolfo Posada, que es el curso de nivel 1 de extinción de incendios forestales. Ninguna persona que no posea ese curso puede intervenir en un incendio forestal en Asturias y, por lo tanto, todas están acreditadas, y si en un momento dado detectásemos que una cooperativa trata de llevar un trabajador que no posee este curso, inmediatamente se le prohíbe la intervención en los incendios forestales. La acreditación de que se cuenta, por lo tanto, en las diferentes intervenciones con los equipos individuales de protección correspondientes se hace mediante comunicación telefónica al 112.
Se hace mediante comunicación telefónica porque además esa comunicación sirve, al estar grabada, sirve como prueba por si hubiera cualquier circunstancia en la cual estas empresas no nos estuvieran engañando o quisieran no estar de acuerdo con la normativa que tenemos establecidas, sirven de prueba y sirven, al estar grabadas, para poder controlar que el cumplimiento del contrato se lleva perfectamente a cabo. Algunos contratos de trabajadores contemplan la disponibilidad a cualquier hora del día, saltándose incluso el descanso obligatorio de 12 horas de los bomberos y que debería ser prescriptivo por cuestiones obvias, igualmente para este personal. ¿Qué tipo de control tiene su Administración sobre el tipo de contratos que se están haciendo a dichos trabajadores en este campo? Sí, presidenta, señoría. Bueno, me va a permitir que en cada una de esas preguntas, porque si no tendríamos un debate, no es por la disposición de tiempo, sino porque en este caso creo que estamos hablando del programa de legislatura y, por lo tanto, yo le digo que si usted me pregunta qué tipos de controles, los necesarios y los suficientes para que no se produzca ninguna situación irregular. Siendo la participación ciudadana uno de los pilares fundamentales del ideario de nuestra formación, nos gustaría transmitirle en primer lugar a usted y al resto del equipo de Gobierno nuestro agrado ante el énfasis que parece que han decidido darle a la misma, atendiendo así una demanda existente en la sociedad asturiana. Sin embargo, no debemos ocultar que recibimos a la par la iniciativa con cierta precaución. Usted ha dicho hoy mismo, en su comparecencia, no somos un Gobierno perezoso, no aceptamos el pecado capital de la pereza y también que no hay lugar para la improvisación. Es evidente que no procede caer en la descalificación, no la comparto y en eso, por supuesto, no podemos ni deberíamos estar en desacuerdo. Pero me gustaría recordarle, una vez más, dos ejemplos de lo que usted ya dijo aquí mismo en su comparecencia hace 3 años. Se comprometió ya en 2012 a aprobar, como ya se ha comentado, leyes de buen gobierno y buena administración y de transparencia y acceso a la información, mientras su programa hablaba de elaborar un libro verde de la participación en Asturias. Prometió también usted elaborar códigos de buen gobierno dentro de los órganos estatutarios para fomentar una cultura de la integridad pública, así como un registro de intereses y actividades de bienes de altos cargos del Principado. Nada de esto ha visto la luz y en su programa electoral de este año lo volvieron a presentar como promesas. Nos gustaría resaltar que, evidentemente, con todas estas medidas estamos absolutamente de acuerdo. Por cierto, las leyes de transparencia y buen gobierno no vieron la luz, como también se ha comentado, porque los informes jurídicos fueron demoledores y alertaron, no voy a utilizar la misma palabra, pero digamos de la falta de calidad jurídica que se estaba cometiendo, incluso con contradicciones con el Estatuto de Autonomía. El resultado es que somos una de las 5 comunidades autónomas sin ley de transparencia. Usted nos presenta 3 años más tarde un libro blanco, ahora blanco, de la participación y una ley de participación, una promesa incumplida que esperamos que no quede en nada y para la que, por supuesto, como ya le he dicho, contará con nuestro apoyo. Nos interesa saber cómo se van a plasmar dichas promesas sobre facilitar las preguntas parlamentarias de iniciativa ciudadana o la modificación de la ley de ILP, en qué términos, así como su opinión sobre una posible flexibilización de criterios para facilitar dichas iniciativas o la garantía de intervención en pleno de las personas promotoras durante el debate. Señoría, bueno, usted sabe que coincidimos en algunas de las medidas de regeneración democrática. En todo caso, sean ustedes bienvenidos también a la participación y al impulso que queremos dar desde este Gobierno. Yo me refería a la pereza. Dije como pecado capital. Usted sabe que el Papa Francisco había hecho unas declaraciones diciendo que iban a eliminar como pecado capital a la pereza, puesto que sin pereza no había progreso. Bien, pues todo lo contrario. Mire, todo lo contrario, porque este Gobierno, por eso le digo que si de algo no se puede acusar es de pereza o es de vagancia, como hemos leído, por cierto, no a su grupo político, no crea que... Por eso me permito hacer... Gracias por la aclaración. Por eso me permito hacerlo de forma más relajado con usted. Mire, pues no se puede acusar a este Gobierno de no haber hecho los deberes en la anterior legislatura. Se cometieron errores, se cometieron fallos en la redacción de la propia ley. Yo, si me tengo que disculpar con usted, también lo hago, efectivamente. Por supuesto que no es necesario. En la redacción de la ley. Oiga, si me preguntara, ¿y esos errores impidieron que eso se aprobara en tiempo y forma en la Junta General del Principado? Voy a evitar ese debate en esta Junta General del Principado porque, mire, quien más interesado está en que esa ley salga adelante, en que salga adelante la estrategia, en este caso el libro blanco de participación, que salga la ley de participación es el Gobierno. Y cualquier debate o discusión sobre quién tuvo la responsabilidad, quién tuvo más, quién tuvo menos, seguro que aquí no íbamos a llegar a un acuerdo y vamos a enzarzarnos en quién tuvo o no voluntad política. Pero, desde luego, al Gobierno le sobraba voluntad política para haber aprobado esos 2 textos. No era un texto, eran 2 textos, la ley de transparencia, la ley de buen gobierno. Y yo le puedo decir
que en cuanto a los reproches jurídicos el Gobierno no tenía más de lo que tenían las enmiendas de los grupos políticos, pero tampoco era procedente en aquel momento decirlo porque era un momento en el que, efectivamente, con los plazos tan ajustados, cualquier cuestión podía hacer saltar, como al final saltó por los aires, la tramitación parlamentaria. Yo quiero pensar que todos los grupos parlamentarios estaban todos muy interesados en que esas leyes salieran adelante y que el único interesado era el Gobierno y por eso presentó unas leyes con algunos errores jurídicos para que no salieran. Usted sabe que eso es completamente falso y, por lo tanto, yo lo que le puedo hablar es de nuestro compromiso de futuro. Por lo tanto, las leyes se presentaron, las leyes fueron trabajadas, las leyes contaron con los informes preceptivos pertinentes, las leyes tuvieron su proceso de información pública, pero también, como le expliqué antes a la portavoz de Izquierda Unida, fueron leyes en las que pudo participar, no tanto como quisiéramos, pero seguramente porque falta el hábito, porque tenemos que crear ese hábito también y esa responsabilidad desde la Administración y, por lo tanto, tiene nuestro compromiso en desarrollarlo. Yo le pido que nos crea, pido que crea al Gobierno y, además, van ustedes a tener la oportunidad de comprobarlo y, además, de exigirlo desde este Parlamento. Yo le estoy hablando del primer trimestre del año 2016, es pasado mañana prácticamente. Le estoy hablando también de iniciar en esa fecha el libro blanco de participación, que no pudo ser libro verde en su tiempo y ahora es el libro blanco. Yo le traigo la planificación de la legislatura. También podría traerle, como cuestiones de gestión de la legislatura, algunas que no se habían anunciado o que se había anunciado que se harían posteriormente y se hacían primero. Yo creo que no es tanto una competición a ver quién corre más o quién llega primero, sino se trata efectivamente de cumplir con nuestros compromisos. Si usted me pregunta, oiga, el Gobierno... Perdone, señor consejero, pero me dicen que no se oye bien. ¿Podría acercar el micrófono? Si usted me pregunta, ¿el Gobierno cumplió su compromiso? Bueno, el Gobierno presentó las dos leyes y le puedo asegurar que las presentó también en tiempo récord. Y en cuanto al resto de medidas de regeneración, seguramente que estaremos, en cuanto a las iniciativa legislativa popular y el resto de cuestiones, seguramente que tendremos coincidencia en muchas de ellas, pero en este caso usted entenderá también que dejemos también para la propia negociación con el resto de grupos parlamentarios y con el suyo también y para el propio debate parlamentario. Seguramente que vamos a tener aquí muchos debates. Yo entiendo que usted me haga preguntas sobre cada uno de los temas con más o con menos profundidad, pero vamos a tener mucha oportunidad en este Parlamento no solo de discutir, sino que espero también de acordar. Bueno, no se trata de pedir disculpas y mucho menos a un grupo parlamentario que acaba de llegar como el nuestro y en ese sentido me va a permitir que la rechace con la mejor fe. Se trata, bajo nuestro punto de vista, de poner las vías para llevar las iniciativas a buen término, para lo que, repito, contará con nuestro apoyo siempre que éstas sean positivas, bajo nuestro punto de vista. En ese sentido, ¿cómo se va a plasmar la participación ciudadana en consejos y con qué medidas? Por ejemplo, ¿piensa tomar alguna medida su Gobierno para introducir transparencia y participación en el funcionamiento de órganos colegiados tan relevantes como la Cuota, la Cama o el Consejo de Patrimonio Histórico, entre otras? Efectivamente, en primer lugar, se trata de hacer más transparente la acción de la Administración Pública del Principado de Asturias y de todos sus organismos y, por lo tanto, avanzaremos en esa dirección. En segundo lugar, en cada departamento, en cada consejería o en muchos de los organismos de la Administración ya existen ámbitos de participación, algunos con más desarrollo, otros con menos, algunos con estructura, otros sin ella. Desde luego que vamos a darle un impulso. Son muchos los consejos de participación que hay en el conjunto de consejerías, son muchos los colectivos y esa va a ser una de las primeras medidas, efectivamente, que vamos a llevar a cabo y que contendrá ese libro blanco de la participación ciudadana. En la misma línea, ¿cómo piensa garantizar la participación social en los medios de comunicación de titularidad pública, teniendo en cuenta que solo hay representantes fruto de designaciones políticas? En este caso, los representantes en el Consejo de Administración los elige esta Junta General del Principado. Yo no le puedo hacer preguntas a usted, pero casi me apetece en este caso preguntarle a usted como portavoz, en este caso, de la Comisión de Presidencia. Pero, bueno, no obstante, ahí tienen la total disposición del Gobierno, puesto que, efectivamente, la Radio y Televisión del Principado de Asturias se relaciona con el Gobierno de Asturias a través de la Consejería de Presidencia. Pero usted sabe que el Consejo de Administración, en este caso, corresponde la designación de sus representantes a la Junta General del Principado. Le ofrezco toda nuestra colaboración. Bueno, podrá encontrar la información al respecto con toda probabilidad en Internet con acceso público, por si le interesa. La dirección de la RTPA lleva 4 años en funciones y con un director general que no fue nombrado en el Parlamento tal y como manda la ley. Esta provisionalidad está directamente relacionada con la inestabilidad que vive nuestra radiotelevisión pública y que, entre otros aspectos, se visualiza en la huelga indefinida que desde el lunes mantienen los trabajadores de varios departamentos. ¿Cuáles son sus planes para estabilizar la RTPA, dotándola de una dirección fuerte con un proyecto estratégico que sirva para salir de la actual incertidumbre? Pues
casi le vuelvo a contestar lo mismo. Ustedes tienen que elegir a los miembros del Consejo de Administración y esta Junta General tiene también que determinar el programa marco de 9 años. Por lo tanto, ya le digo que va a encontrar total disposición por parte del Gobierno de Asturias. Usted hacía referencia a un conflicto laboral. Desde luego que también al Gobierno le preocupan las reivindicaciones y los conflictos laborales en todo lo que esté en nuestra mano, en el orden presupuestario, en el orden de la estabilidad en el empleo. Va a encontrar toda nuestra disposición, pero tanto ese programa marco a 9 años del Radio y Televisión del Principado de Asturias como ese Consejo de Administración son responsabilidad de esta Junta General del Principado. Yo le ofrezco toda nuestra colaboración. Le agradezco tanto su colaboración como su interés por la actividad de nuestro grupo parlamentario, pero la comparecencia a día de hoy es del actual consejero del Grupo Socialista. Se lo digo evidentemente con todos los respetos y toda la cordialidad. ¿Cómo va a apoyar a las ciudades del cambio, entre las que se encuentra Oviedo, que están activando los mecanismos necesarios para la acogida de refugiados de guerra? Pues con respecto al anterior, yo si hace falta repetir 3 veces, como si son 30. Es decir, le quiero decir una vez más que usted sabe, además como parlamentaria, usted sabe que es responsabilidad de esta Junta General del Principado. La elección no será por el Grupo Socialista que nos haya elegido hasta este momento. Yo sé que usted no tiene por qué saber la historia inmediatamente anterior, pero bueno, se la podría relatar, pero seguro que usted la seguía por los medios de comunicación. Y en segundo lugar, ya le digo que encontrará la mejor de las exposiciones. Usted me preguntaba por las ciudades del cambio. ¿Me puede hacer otra vez la pregunta? ¿Cómo va a apoyar a las ciudades del cambio? No sé si conoce el término, supongo que sí, también por los medios de comunicación, aunque de la misma manera que yo tampoco está obligado a conocer los términos en los que otras formaciones políticas solemos movernos, entre las que se encuentra Oviedo. Estoy segura que conoce también el caso de primera mano, que están activando mecanismos para la acogida de refugiados de guerra. Sí, efectivamente. No, la había entendido perfectamente, pero usted comprenderá que el Gobierno de Asturias no puede hacer distinciones en cuanto al color político de cada uno de los municipios, representen o no cambio o ideas de cambio, o estemos más o menos de acuerdo efectivamente con esas ideas de cambio. Por lo tanto, total respeto, con independencia del color político de cada uno, porque como lo han decidido sus ciudadanos y ciudadanas, pues van a encontrar siempre el respeto y la lealtad institucional debida. Nosotros hemos constituido una mesa de seguimiento con entidades especializadas del sector y dentro de esa mesa de seguimiento también está presente la Federación Asturiana de Concejos. Por lo tanto, bueno, hay plena disposición. No quiero repetir lo que te repetía fundamentalmente a la portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Yo sé que la situación no solo es importante, sino que es urgente, pero antes de tomar algunas medidas o antes de tomar en consideración algunas de esas propuestas, debemos de contar con algunos datos básicos que antes intentaba explicar. Pero bueno, no obstante, si quiere, como seguramente que me hará más preguntas, podemos entrar en algún detalle más. Bueno, en cuanto a la voluntad popular, creo que Oviedo precisamente es un ejemplo paradigmático de lo que ha supuesto la voluntad popular, y lo saben también como nosotros. Cuando me refería a estos ejemplos, no queríamos, evidentemente, que hicieran distinciones entre unos y otros. Entendemos que los mecanismos para acoger a refugiados de guerra debería ser uno de los grandes consensos entre las diferentes formaciones políticas, independientemente del color o las ideas de cada uno. Me refería única y exclusivamente porque son estas ciudades que últimamente, popularmente, se conocen como ciudades del cambio las que están, digamos, promoviendo de forma, digamos, más mediática y están arrastrando a otros sitios más pequeños a tomar esa iniciativa. Evidentemente, ese apoyo, bajo nuestro punto de vista, debe darse a todos, absolutamente todos los concejos que tomen esa iniciativa, como no puede ser de otra manera. En su programa electoral afirmaban lo siguiente: la solidaridad no debe limitarse a las personas cercanas, sino que debe trasladarse en un firme compromiso en la lucha contra la vulneración de derechos humanos, las desigualdades y la pobreza en países vías de desarrollo. En ese sentido, mantenemos nuestro sólido compromiso con políticas de cooperación al desarrollo, pretendiendo combatir la desigualdad allí donde exista y manteniendo vivo el compromiso con nuestros propios valores. Valoramos positivamente dichas palabras, sin embargo, le trasladamos nuestra preocupación en su traslación a la realidad cercana y cotidiana. La solidaridad y el compromiso de lucha en contra de la vulneración de derechos humanos es aplicable a Asturias, como no podría ser de otra manera. Se ha llegado a detener a personas en la puerta e inmediaciones de lugares a los que las personas inmigrantes tienen que acudir, como la sede de Asturias Acoge, de Cruz Roja o del Padrón Municipal, si no vulnerando la ley, vulnerando sin duda toda ética y dignidad y los principios más básicos en materia de derechos humanos. ¿Qué piensa hacer en el marco, por supuesto, de las competencias de su consejería para frenar las redadas racistas y los vuelos de deportación?
Sí, presidenta, señorías, señoría, efectivamente me quedó contestar en la anterior pregunta y discúlpeme, la misma tarde que se hacía una propuesta desde el Ayuntamiento de Oviedo, una propuesta pública por parte de una concejala, yo me reunía con la concejala competente en la materia, con Marisa Ponga, y analizábamos la situación creada con los refugiados. Por lo tanto, bueno, yo no quiero entrar más en cuanto al debate, Ciudades del Cambio no, pero usted considerará que no podemos, desde una institución, desde un gobierno, no podemos hacer esa valoración, porque imagínese usted las ciudades que no sean del cambio, que yo creo que usted me entiende perfectamente, aunque tiene todo el derecho a calificar, en este caso, un municipio con ese o con otro apelativo. Y ya le digo que esas palabras que usted dice no sé si se refería al programa electoral o algunas palabras de algún responsable por parte del Gobierno, en este caso le hablaba de 2,5 millones de subvenciones a las entidades y ONGs y le decía en este caso a la portavoz de Izquierda Unida que se había incrementado en 432.000 euros. La última convocatoria. En lo que se refiere a los conocidos como los vuelos donde se expulsa a los inmigrantes, no me acuerdo ahora exactamente del nombre, de cómo se conoce efectivamente. Vuelos vergüenza. Efectivamente, a esos vuelos. Hubo una interpelación parlamentaria hace aproximadamente un año en esta Junta General del Principado, fue del Grupo de Izquierda Unida. Efectivamente, ya le digo que yo nunca oirá en mí, no es de nuestra competencia, ¿no? Porque efectivamente, aunque es un asunto que corresponde a la Administración del Estado, nosotros somos perfectamente sensibles y completamente sensibles a esta situación. Y mire, en aquella ocasión se recabaron o se intentaron recabar todos los datos posibles sobre si en Asturias se habían producido ese tipo de redadas y, sobre todo, si se había producido ese maltrato o ese trato vejatorio a personas, en este caso, en situación administrativa irregular o que tuvieran algún tipo, en este caso, de deficiencia en la documentación. Bueno, aquí se explicó, yo creo que suficientemente. No había constancia que en nuestra comunidad autónoma hubiera esa situación. En todo caso, si eso se produjera, efectivamente cuentan en este caso, con la solidaridad y con el apoyo, al menos con la sensibilidad del Gobierno de Asturias y con la petición al Gobierno de España para que eso no se produjera. Pero le digo, con los datos oficiales que disponíamos en ese momento, esa situación no se daba, y ni mucho menos con la escala que usted ha mencionado en nuestra comunidad autónoma, siendo muy respetuosos en este caso con las organizaciones que denuncian esas supuestas prácticas. Pero ya le digo que nos documentamos en su momento, pedimos datos a la Administración General del Estado, nos preocupamos por esa situación y, al menos en ese momento, desconozco después, porque no tuve acceso en los últimos meses a esas estadísticas, pero desconozco que se haya producido esa situación en los últimos meses. Me gustaría insistir en la diferenciación del argumento de la tesis y, por lo tanto, del caso expuesto para ejemplificar la pregunta respecto de la pregunta misma, simplemente por clarificar la pregunta sobre las ciudades del cambio y los refugiados. Ha dicho ninguna duda en la lucha contra la corrupción, esta misma mañana al inicio de su comparecencia. Nos alegramos, como no puede ser de otra manera, y compartimos absolutamente la aseveración. En Asturias, por desgracia, tenemos un creciente número de casos de corrupción. Acoges, Marea, Operación de los Palacios, Caso Villa, etcétera. ¿Qué va a hacer su consejería para apoyar las investigaciones de esos casos en materia de justicia? Bueno, ustedes saben, porque lo conocen, la distinta reacción que tienen las formaciones políticas ante casos de corrupción. Y creo que eso demuestra bien a las claras cuál es el compromiso de unos y otros en la lucha contra esta lacra, que es un problema, efectivamente, que figura en todas las estadísticas como preocupación social y que de verdad afecta a la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones. Usted se ha referido ahora a un número de casos. En alguno de ellos, nuestra comunidad autónoma está personada como acusación particular. Por lo tanto, imagínense hasta qué punto es el compromiso de la Administración autonómica y, en cualquier caso, en cualquier episodio de corrupción que afecte a la Administración pública, a la comunidad autónoma o municipal, no solo el total rechazo, sino la colaboración en las investigaciones, en la denuncia, con la Fiscalía y en aras de esclarecer los hechos, de pedir responsabilidades y, desde luego, en este caso, a resarcir el daño que se haya creado. A buen seguro que el daño a la confianza será más difícil de reparar. En el área de justicia nos gustaría saber cuál es la situación actual en lo que se refiere a externalizaciones, es decir, qué servicios se encuentran actualmente externalizados.
no sé exactamente a lo que se refiere. Efectivamente, hay algunos contratos efectivamente que se hacen en cuanto a las peritaciones judiciales, con taxo peritaciones. Hemos tenido también un debate en esta Junta General del Principado. Hay algunos contratos efectivamente que tienen que ver con la traducción, que tienen que ver con las peritaciones que se realizan, además de con medios propios, que también tiene la Administración del Principado de Asturias, que se realiza también a través de alguna empresa, de los servicios de empresas. El Partido Socialista ha manifestado repetidamente su posición de defensa de los servicios públicos. ¿Piensan revertir dichas privatizaciones? Bueno, incluso le podría decir que también hay algún contrato que tiene que ver con mensajería, con paquetería, o decir que no se ha realizado en los últimos años en nuestra comunidad autónoma ninguna externalización o ninguna privatización en cuanto a los servicios de la Administración de Justicia. Por lo tanto, bueno, no sé exactamente a lo que se refiere. Nos preocupa especialmente, supongo que como ustedes y el resto de grupos parlamentarios, la situación de la justicia gratuita. Diversos colectivos sociales nos han trasladado las malas condiciones en materia de tarifas, pagos, asistencia en el turno de oficio, es decir, que se paga poco y se tarda mucho en cobrar, como ya se ha dicho en esta misma sala anteriormente, lo que hace que las y los abogados del turno de oficio no permanezcan mucho tiempo y que se perjudique la justicia de los que menos tienen. ¿Qué medidas tiene pensado implementar su Gobierno para favorecer que exista una justicia eficiente y de calidad para todas las personas, independientemente de sus recursos económicos? Presidenta, señoría, usted me hace trampa, usted me hace una pregunta, pero hace una exposición con una serie de valoraciones que yo tengo que rechazar de plano. Vuelvo a repetir, por si no quedó claro, no traigo gráfico en esta ocasión, pero vuelvo a repetirle, pero lo haré, con datos del Observatorio de la Justicia Gratuita, porque no los inventamos, los datos de Inmigración Joven son del INE, los otros datos son efectivamente en cuanto a las páginas o en cuanto a la información de los grupos parlamentarios de cada comunidad autónoma, pero en lo referente a la asistencia jurídica gratuita, le he dicho que este es un Gobierno socialista sensible, muy sensible, porque efectivamente a la asistencia jurídica gratuita accede a aquellas personas que no tienen la posibilidad de acceder a otro tipo de servicio, a los servicios privados, y por lo tanto es una cuestión no solo a la que obliga la ley, sino que nosotros somos muy sensibles a que se preste el mejor servicio. Claro, realmente parece que la comunidad autónoma vive una situación en cuanto a asistencia jurídica gratuita que no tiene nada que ver con la realidad. Le estoy diciendo que en cuanto a los baremos, y ese es uno de los indicadores, seguro que no el único, pero en cuanto a los baremos de pago a los profesionales de la justicia en este ámbito, somos la cuarta comunidad autónoma que más paga. Y claro, ustedes dicen, es poco. Pues seguramente que tienen razón y seguramente que tendría que ser más, pero tendrían que ser más todo el resto de cuestiones que hemos tratado hasta ahora. Tendría que ser más las políticas de igualdad, tendría que ser más los efectivos efectivamente en el servicio de emergencias, todo tendría que ser más. No obstante, cuando uno tiene la responsabilidad, en este caso, de gobernar, de priorizar políticas, obligatoriamente para medir esas políticas públicas tenemos que tener varios indicadores, ¿no? Y el primero, efectivamente, son los baremos. Cómo están pagados esos profesionales. Y yo le digo, son los cuartos mejor pagados de todas las comunidades autónomas. Y probablemente usted tenga razón y se necesitarán más recursos. En segundo lugar, otro baremo importante, el tiempo de pago que se tarda en pagar a los colegios profesionales. Yo recuerdo alguna comunidad autónoma que debía más de 2 años de asistencia jurídica gratuita. Estaría muy feo que yo dijera aquí el nombre de esas comunidades autónomas, aunque alguna vez creo que lo llegué a decir en algún debate parlamentario. Y yo le digo que nuestra comunidad autónoma resiste la comparación con cualquier otra. Seguramente que a lo mejor hay una, probablemente no sé exactamente si Cantabria en este caso, porque cuando teníamos un debate durante el año pasado en sesión plenaria, Cantabria tenía en ese momento un sistema mucho más ágil que el nuestro. Bueno, mucho, si se considera un mes de pago adelantado a los 3 meses aproximadamente que tiene nuestra comunidad autónoma. Pero el resto de comunidades autónomas, y yo creo que no es buena comparación, están mucho peor, mucho peor. Con eso no quiere decir que no debamos tender hacia la mejora en ese pago. Y en tercer lugar, yo les oigo a ustedes y claro, cuando nos sentamos y cuando nos reunimos con los colegios de abogados y colegios de procuradores, yo no quiero decir que no sean reivindicativos, que lo son y mucho, y además exigen mucho. Acaban de vivir un proceso electoral y fuimos capaces, incluso en un proceso electoral que estaba viviendo los colegios de abogados, fuimos capaces incluso de llegar a un acuerdo. Y vuelvo a repetirme, ya sé que puede que sea propaganda. Uno de los representantes decía, este es un ejercicio de gobernanza. Eso lo dijo uno de los representantes del Colegio de Abogados públicamente el 5 de febrero del año 2015. Y efectivamente, que deberíamos haber establecido mucho antes
que los colegios de abogados y procuradores supieran los días de pago. Efectivamente, tendría que haberse hecho muchos años antes, pero conseguimos el 5 de febrero de 2015 que sepan el día en el que van a recibir los fondos por parte de la Administración del Principado de Asturias y, por lo tanto, puedan organizarse y, además, tengan la garantía de que va a ser ese día y no otro, que no tengan que estar esperando. Usted me dice, ¿qué medidas van a implementar? Oiga, pues mire, todas las que sea posible dentro de lo compleja que es la tramitación de cada uno de los expedientes, porque cuando se habla de... El anterior director general hablaba de trimestre vencido. En fin, es difícil de explicar también, en este caso de forma pedagógica, o al menos a mí en este caso no se lo sabría explicar cómo es el procedimiento de cada uno de los pagos, pero para proceder al pago de cada uno de los trimestres hay que esperar la última factura, en este caso que se reciba de ese trimestre. Eso quiere decir que habrá una que es de hace 3 meses. Bien, probablemente pueda haber otro sistema mucho más ágil que provoque el pago más pronto. Seguramente. Por eso yo le digo que estamos empeñados en ello, que se va a constituir una comisión con los colegios de abogados y de procuradores y que, por lo tanto, vamos a intentar exprimir al máximo. Pero ya le digo que estamos llegando, no voy a decir al límite, pero que se está llegando ya a un punto donde ya va a ser la propia tramitación. Es decir, porque hay una coordinación en estos momentos perfecta entre lo que es la tesorería, entre lo que es la tramitación, pero dése cuenta, cuando hablamos de 3 meses de pago, ustedes dirán, oiga, pues vaya gracia, ¿no? Porque si uno hace un gasto y tardan 3 meses, pero es que hay que esperar al último expediente para tramitar el primero. ¿Que eso se podría hacer en vez de a trimestres de forma mensual? Probablemente, pero eso también tendrá una tramitación más compleja, seguramente que probablemente se necesitaría de más personal, con lo cual los recursos que estamos ganando en un sitio los perdemos en otro. Es decir, yo creo que en ese sentido toda la voluntad, pero yo quiero desengañarles de esa situación de la que ustedes parten, de que la justicia gratuita en Asturias, yo les puedo asegurar de que goza de muy buena salud. Le agradezco el ánimo de profundización en cuestiones que ya se habían tocado anteriormente. Simplemente una apreciación. En servicios como la justicia gratuita, que seguro estaremos también de acuerdo en que siempre son mejorables por la importancia, sobre todo para las personas con menos recursos, le rogaría que no entendiera las peticiones de información como críticas destructivas, sino como aportaciones para la mejora de dicho servicio. Dicho esto, voy a recoger el guante lanzado anteriormente por el consejero para extenderme más allá 10 minutos. Intentaré ser lo más breve posible. Pido, por favor, al consejero. Me quedan 5 minutos aproximadamente. Ahora seremos flexibles dentro de una normalidad. De acuerdo. ¿Vale? Intentaré ser lo más breve posible, como decía, y pido también concreción y brevedad en las respuestas al consejero para poder acabar con la batería de preguntas que teníamos. Agradeciendo a la presidenta de la comisión que tenga bien concedernos esos minutos. Ustedes se han comprometido en su programa de Gobierno a presentar antes del final del primer periodo de sesiones del próximo año un proyecto de ley de transparencia y buen gobierno que, les cito, decían, refuerce el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos, prohíba las puertas giratorias, refuerce la transparencia en todos los ámbitos del sector público. Le voy a preguntar específicamente sobre una cuestión. Varios exaltos cargos socialistas asturianos se encuentran en el sector privado en las mismas áreas sobre las que gobernaron y legislaron. Las normativas que desarrollen en materia de puertas giratorias actuarán en estos campos y ante estas personas. Sí, presidenta, señoría. Bueno, en relación a la anterior, es que usted iniciaba la intervención diciendo que estábamos mal. Yo le digo, estamos bien. Y en la segunda parte coincidimos, ¿no? Pero usted decía, estamos mal en asistencia jurídica gratuita. Y dije, mire, estamos bien y se puede mejorar. Usted decía, estamos mal y hay que mejorar. Es sensiblemente diferente. Y, por lo tanto, bueno, yo le pido que, en este caso, le intento convencer de esa idea de la que usted parte. Efectivamente, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno ya había significativos avances en los proyectos que se presentaron en esta Junta General del Principado en la anterior legislatura, que se reforzarán en esta. Usted sabe que también hay legislación estatal, que se estaba trabajando también en aquellos momentos sobre el Estatuto del Alto Cargo. Y, oiga, usted si sabe de alguna situación de incompatibilidad o que se esté quebrando la ley, yo le digo que usted no espere ni un minuto más, porque va además a contar con toda la colaboración del Gobierno de Asturias. Me refería al compromiso que han adquirido de el proyecto de ley
a futuros. De todas maneras, ya que lo pregunta, podemos hablar, por ejemplo, de Pablo González, es concejal del PSOE de Langreo, es director general de prestaciones y es viceconsejero de prestaciones y centros con el último gobierno de Areces, de la que dependía él era. Esta persona es ahora, ni más ni menos, presidente de la patronal de los geriátricos asturianos, desde la que defiende la privatización de la gestión de los centros de ancianos. Creemos que hay que fiscalizar este sector de negocio que creció como la espuma en Asturias en los últimos años y en el que recalaron, además, destacados personajes de la política institucional asturiana. María José Ramos es consejera y cónyuge del actual presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, es directora comercial del Centro de Ancianos de Leceñes, en Valdesoto, o el marido de las consejeras, Esther Fernández, que es socio de una residencia de ancianos en Llanes con plazas concertadas. Es evidente que el hecho de pertenecer a la política institucional o que algún familiar o algún pariente lo haga no debería inhabilitar a uno para poder ejercer cualquier tipo de profesión o cualquier tipo de cargo en condiciones de igualdad respecto al resto de ciudadanos. Sin embargo, ante, digamos, la falta de información o las dudas que nos pueda generar, nos referíamos, por ejemplo, a este tipo de casos, y digo, no que se esté vulnerando la ley a día de hoy, sino perspectivas de aplicación de dicha norma ante situaciones que se han generado con normativas anteriores que serían las actualmente vigentes. De todas maneras, me doy por contestada. Solamente conociendo el estado de las cuentas del Principado es posible hacer propuestas solventes y ver hasta dónde llegan las rigideces y los rigores del sistema financiero autonómico y la falta de liquidez que sufrimos a causa de las políticas de recortes y del rescate bancario que dejó en la estacada a tantas familias. Van a permitir que la información económica del Principado sea accesible y que cualquier persona pueda conocer el estado de las cuentas del Principado como forma de intentar evitar el fraude y preservar la limpieza en las cuentas públicas. Bien, en primer lugar, y con respecto a la cuestión anterior, desde luego yo no voy a convertir el espacio público en un basurero. Por lo tanto, en este caso estaba hablando de transparencia, estaba hablando de participación, estaba hablando de cuestiones que creo que importan a la ciudadanía, estaba hablando de incompatibilidades de un proyecto de ley, el anterior, que la reforzaba, del proyecto futuro que también las va a reforzar. Lo decía Todorov, ¿no?, que los enemigos íntimos de la democracia. Usted seguro que leyó ese libro y decía que los primeros enemigos eran los que mentían, los segundos la segunda mentira, los segundos enemigos, los que simplificaban. Y tercero, los que venían a salvarnos de la democracia. Yo por eso quiero hacerle una advertencia en este caso, porque usted ha sacado nombre y apellidos. Yo no me atrevería a calificar, no de poco elegante, sino que ya le digo que en mi ánimo y en el ánimo de este Gobierno no está convertir la plaza pública en un basurero. Por lo tanto, ya le digo y le emplazo que si usted tiene materia suficiente en ámbitos de incompatibilidades o cualquier otro, no lo dude en ningún momento, tendrá la colaboración de este Gobierno. Usted sabe los cauces, además, para hacer llegar ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, yo no voy a entrar en ningún caso, nombre y apellidos, a hablar de maridos, de mujeres, de cosas que he escuchado aquí, que desde luego me parecen muy poco edificantes por parte de su grupo político y en esta intervención que acaba de tener. No obstante, me preguntaba usted también en cuanto a la accesibilidad de las cuentas públicas. Gran parte de las cuentas públicas, en este caso, de esa información económica, está disponible en el portal de transparencia. Les dije por la mañana que nuestra comunidad autónoma había obtenido el calificativo o la calificación de sobresaliente y, por lo tanto, en el índice INCAU, que éramos la tercera comunidad autónoma que más había mejorado en los 2 últimos años. Y, por lo tanto, en este caso puedo decirle que nuestra intención es, efectivamente, seguir mejorando, seguir poniendo a disposición de la ciudadanía más datos, de hacerlos más accesibles y más comprensibles. La petición de información en cuestiones de interés público no debería tomarse, bajo nuestro punto de vista, como una agresión. Y, en ese sentido, le repito lo que he dicho en el último turno, que es que he elencado una información que es de sobra conocida, pidiendo información y no acusando a nadie. Desde luego no es voluntad de este grupo político ni de la persona que habla convertir esto en un basurero, y por eso le rogaría que no lo hiciera vertiendo acusaciones ni faltando al respeto, porque para faltar al respeto se puede hacer con bonitas palabras. Y lo que acaba de hacer, desde luego, creo que roza ese límite. Repito, cuestiones de interés público, cuando se preguntan en el Parlamento o en cualquier espacio, como en el que ahora estamos, no me gustaría que las tomaran como afrentas, sino como fruto de una voluntad constructiva en la que creo que todos, absolutamente todos, salimos beneficiados. No solo las personas que están fuera de las puertas de las instituciones, sino también los que estamos dentro. Creo férreamente
y estoy convencida de ello, de que eso es así y de que redunda en beneficio de todos que algunas informaciones se aclaren y probablemente en cuestiones como las que acabo de elencar usted o su grupo político también tenga interés en que esa información sea clara. No me cabe ninguna duda. Por eso le rogaría que no malinterprete las peticiones de información presuponiendo que hay una voluntad destructiva cuando lo que hay es todo lo contrario. Usted ha explicado que dentro de su plan estratégico de transparencia van a Señora invertir... portavoz, le pediría, por favor, que Gracias. fuera terminando su tiempo. Una última pregunta. Usted ha explicado que dentro de su plan estratégico de transparencia van a impartir formación en línea a través del Instituto Adolfo Posada, incluyendo formación en cultura de transparencia. Es algo que no deja de resultarnos paradójico. Antes de que el Alfonso Posada imparta lecciones de cultura de transparencia, nos gustaría saber si va a introducir su Gobierno alguna medida de transparencia para que se conozcan y sean públicas las retribuciones que paga el Instituto de Administración Pública Adolfo Posada por impartir cursos de formación y los beneficiarios de las mismas. Recordemos que suponen más de 2 millones de euros al año. En cuestiones de transparencia la lista sería larga. También explicaba hoy que en el portal de transparencia va a incorporar los currículos de las personas contratadas. Por dejarlo claro, nos gustaría saber si va a hacer públicos su Gobierno los nombramientos del personal eventual de confianza de los gabinetes de los consejeros y del presidente del Gobierno con indicación de su currículum profesional, o si va a hacer pública su Gobierno las relaciones de puestos de trabajo de las empresas y fundaciones del sector público del Principado. Los conocidos popularmente, y repito, conocidos popularmente, yo no los estoy calificando como tales y lo pongo por delante para evitar cualquier tipo de malinterpretación por su parte. Conocidos popularmente, decía, como chiringuitos, que no es que yo los califique así, que hasta ahora son documentos secretos. Y, por último, si va a publicar su Gobierno, dentro de esta publicación en aras de la transparencia, la justificación documental que presenten los beneficiarios de las subvenciones directas que se conceden sin convocatoria pública. Sí, Presidenta, señoría, me va a permitir que yo no aprecie en estas últimas intervenciones suyas ningún ánimo ni ninguna voluntad constructiva. Me lo va a permitir, que yo no aprecie para nada ninguna voluntad constructiva. Yo no le voy a entrar al debate de algunas de las cuestiones. Le he afeado antes una intervención suya, que hablaba de nombre y apellidos, porque usted me interpelaba y me decía que qué me parecía. En fin, por eso le digo que si usted tiene elementos suficientes, tiene los cauces y va a tener la colaboración de este Gobierno. Hacer acusaciones en vano, en plaza pública, en personas que ahora mismo no están aquí, yo le vuelvo a repetir que no me parece correcto. Es lo mínimo que yo creo que le tengo que decir como responsable político. Y, en segundo lugar, usted me hablaba de una serie de informaciones o una serie en estos momentos ya está publicada, pero efectivamente está sin actualizar, se actualizará en los próximos días, lo que es el listado de personas, de los eventuales de gabinete. En este caso ya estaba publicado hace meses en la página, en el portal de transparencia. Probablemente nadie hubiera caído o nadie había caído en ello. Efectivamente, faltaban ahí los currículos. Yo le dije hoy que en este sentido se van a publicar, en este caso, la actualización correspondiente. Se va a actualizar también los currículos de cada una de las personas que ocupan ese personal, que en este caso desempeñan la responsabilidad de personal eventual de gabinete en la Administración del Principado de Asturias. Y yo no conozco documentos secretos en la Administración del Principado de Asturias, ninguno. Por lo tanto, aquí se habla de documentos secretos. Yo creo que eso es ya forzar la imaginación hasta un extremo y ya verá cómo usted, porque ha hecho varias solicitudes de información, entre otras las que se refiere al Instituto Adolfo Posada, si mal no recuerdo, creo, oiga, díganos, en este caso, las retribuciones que han recibido secretarios generales técnicos, jueces, creo que empieza así, ¿no? Yo creo que si no usted me puede corregir, que nombra jueces, secretarios generales técnicos, personal directivo, lo nombra de esta forma, ustedes lo han solicitado, se les contestará como cada una de las cuestiones. No hay documentos secretos en la Administración del Principado de Asturias, por lo tanto, no sé exactamente a lo que está refiriendo. Y después, a otro tipo de ensoñaciones yo no me voy a referir. Los califique usted, no los califique o los traiga en boca de otros. Bueno, muchas gracias. Simplemente me gustaría dejar constar una cosa, y es que en el momento en el que se me ha pedido que finalizara mi intervención había excedido de 1 minuto la hora para el tiempo. Sí, me cambié de... Disculpe, portavoz. Cambié de mesa. Ha excedido en 5 minutos más. La De todas intervención al formas, completo. gracias, Muchas señor gracias. consejero y presidente.